De la ira. Volumen 11. De Lucio Anneo Séneca. El color rojo excita al toro, el áspid se levanta delante de una sombra, un lienzo blanco alarma a los osos y leones. Todo lo que es naturalmente cruel e irritable se espanta por cosas vanas. Lo mismo acontece con los espíritus inquietos y débiles, alármanse por sospecha de las cosas, y hasta tal punto, que muchas veces consideran injurias favores ligeros, que vienen a ser fecunda y amarga fuente de su ira. Irritámonos contra nuestros mejores amigos porque han hecho por nosotros menos de lo que habíamos imaginado, menos que recibieron otros, cuando en ambos casos es otro el remedio. Concedió más a otro, gocemos de lo que tenemos sin hacer comparaciones, nunca será feliz el que desea felicidad mayor. Tengo menos de lo que esperaba, pero tal vez esperaba más de lo que debía. Mucho debe temerse esto, de aquí nacen las iras más peligrosas que atacan a lo más santo. Para matar al divino Julio concurrieron menos enemigos que amigos, cuyas insaciables esperanzas no había satisfecho. Así lo quiso, sin duda, porque nadie usó jamás tan generosamente de la victoria, de la que no se reservó otra cosa que el derecho de repartir sus frutos, y como atender a tantas pretensiones inmoderadas, cuando cada uno pedía para sí todo lo que uno solo podía dar. Por esto vio brillar en derredor de su silla las espadas de sus compañeros de armas, y a su frente Tulio Cimbe, acérrimo partidario suyo poco antes, y otros muchos que se hicieron pompeyanos después de la muerte de Pompeyo. Esto mismo es lo que ha vuelto las armas de los súbditos contra los reyes, lo que ha impulsado a los más fieles a tramar la muerte de aquellos por los cuales y ante los cuales habían jurado morir. Nadie está contento de su fortuna cuando contempla la de los otros. De aquí que nos irritemos hasta contra los dioses, porque otro nos adelanta, olvidando cuántos quedan a nuestra espalda y envidiando a unos pocos la envidia que llevan detrás. Tal es, sin embargo, la exigencia de los hombres, aunque hayan recibido mucho, tienen por injuria haber podido recibir más. Me dio la pretura, esperaba el consulado. Me dio los 12 haces, pero no me hizo cónsul ordinario. Quiso que el año llevase mi nombre, pero me faltó para el sacerdocio. ¿Se me admitió en un colegio de pontífices? ¿Y por qué en uno solo? Me llevó a la cumbre de la grandeza, pero no aumentó mi patrimonio. Me dio lo que había de dar a alguno, de lo suyo no me dio nada. Pero más bien has de darle gracias por lo recibido, espera lo demás, y regocíjate por no encontrarte repleto aún. Felicidades que todavía queda algo que esperar. Los has vencido a todos, alégrate de ocupar el primer puesto en el corazón de tu amigo. Te vencen muchos, considera cuánto más numerosos son los que te siguen que los que te preceden. Preguntas cuál es tu error más grande, formas malos cálculos, estimas en mucho lo que das y en poco lo que recibes. Procuremos no obrar con el uno como con el otro, contengamos la ira delante de este por temor, delante de aquel por reserva, delante del otro por desdén. Gran cosa haríamos sin duda arrojando a un calabozo a un desgraciado esclavo. ¿Por qué hemos de apresurarnos a azotarle en el acto, a romperle desde luego las piernas? No perderás tu derecho por aplazar su ejercicio. Deja que llegue la hora en que mandarás por ti mismo, porque ahora hablas bajo el imperio de la ira, cuando haya pasado veremos en cuanto estimas el delito, en esto nos engañamos principalmente, venimos al hierro, a las penas capitales, castigamos con las cadenas, la prisión, el hambre, una falta que apenas merecía ligero castigo. ¿Por qué, dices, nos mandas considerar cuán pueriles son, frívolas y miserables las cosas que tomamos por injurias? Por mi parte, no puedo aconsejarte cosa mejor sino que te eleves a nobles sentimientos y consideres en toda su humildad y abyección esas pequeñeces por las que nos quejamos, corremos, nos sofocamos y no merecen una mirada del alma elevada y generosa. El tumulto más grande se encuentra alrededor del dinero, este es el que fatiga los foros, pone en lucha a los padres con los hijos, confecciona los venenos, entrega la espada tanto a los asesinos como a las legiones, y se encuentra siempre regado con sangre, por el dinero se convierten en ruidosos litigios las noches de los maridos y de las esposas, acude la multitud a los tribunales de los magistrados, los reyes se hacen crueles y rapaces, y destruyen ciudades levantadas por el largo trabajo de los siglos, para registrar sus cenizas en busca de oro y de plata. Contempla esos cestos colocados en un rincón.
Por eso se grita hasta hacer salir los ojos de la cabeza, resuenan en nuestras basílicas los estremecimientos del litigio y nuestros jueces, llamados de lejanas regiones, se sientan para decidir por qué lado tiene más derechos la avaricia. ¿Qué diré, si no ya por un cesto de dinero, sino por un puñado de cobre, por un cuadrante que falte en la cuenta de un esclavo, un anciano moribundo y sin herederos enloquece de ira? Si por menos de una milésima parte de interés un usurero enfermo, cuyos pies y manos retorcidos por la gota le impiden comparecer, lanza clamores, y en medio de los accesos de la enfermedad, acelera por medio de sus agentes la cobranza de sus haces? Si reunieras todo el dinero, todos los metales que tan cuidadosamente guardamos, si sacases a la luz todos los tesoros que esconde la avaricia, cuando devuelve a la tierra lo que malamente sacó de ella, no creería que todo el montón mereciera un pliego en la frente del hombre de bien. Con cuánta risa deberíamos recibir todo lo que nos arranca lágrimas. Déjote ahora examinar las otras causas de la ira, la comida, la bebida, las rivalidades de ambición, trajes, palabras, censuras, los gestos pocos mesurados, las sospechas, las obstinaciones de una bestia de carga, la pereza de un esclavo, las interpretaciones maliciosas de las frases de otro que le harían considerar el don de la palabra entre las injurias de la naturaleza. Créeme, cosas tan ligeras son las que excitan graves arrebatos, como los que producen riñas y pendencias entre los niños. Entre todo lo que hacemos con tanta solemnidad, nada hay serio y grande. Por esta razón, repito que vuestra ira, vuestra locura nace de dar demasiada importancia a cosas muy pequeñas. Aquel quiso arrebatarme una herencia, aquel otro me acusa después de haberme adulado mucho tiempo esperando mi muerte, este ha deseado mi concubina. Lo que debía ser lazo de amor, la identidad de voluntades es causa de discordias y de odios. Una vía estrecha produce riñas entre los transeúntes, en camino ancho y espacioso ni los pueblos se molestan. Esas cosas pequeñas que deseas no pudiendo pasar a uno sin que se le quiten a otro, vienen a ser fuente de disputas y de combates entre los que a la vez las pretenden. Te indigna que tu esclavo, tu liberto, tu esposa, tu cliente te contesten y después te quejas de que la libertad esté desterrada de la República cuando la has desterrado de tu casa. Además, si callan cuando les preguntas, les tratarás de rebeldes. Déjales, pues, hablar, callar, reír. Delante del Señor, preguntas, más aún, delante del padre de familia, ¿por qué gritas? ¿Por qué llamas? ¿Por qué pides látigos en medio de la comida? Porque tus esclavos han hablado, porque en el mismo sitio no reina el tumulto de la asamblea y el silencio del desierto. ¿No tienes oídos más que para escuchar cantos dulcemente modulados, sonidos que brotan en suave armonía? Debes acostumbrarte a las risas y a las lágrimas, a los halagos y a las contradicciones, a las noticias agradables y a las tristes, a la voz de los hombres y a los rugidos y ladridos de los animales. ¿Por qué, mísero, te estremeces al grito de un esclavo, al sonido de una campana, al crujido de una puerta? Por delicado que seas, has de escuchar el fragor del trueno. Lo que digo de los oídos, puedes aplicarlo a los ojos, que no son menos caprichosos, si están mal educados. Oféndeles una mancha, una suciedad, una pieza de plata que no está muy luciente, un vaso que no brilla al sol. Esos ojos que solo pueden soportar mármoles de colores recientemente pulidos, mesas con chispeantes vinos, que en la casa no quieren reposar sino sobre tapices bordados de oro. Se resignan sin embargo a ver fuera callejuelas mal pavimentadas y fangosas, transeúntes en su mayor parte suciamente vestidos, paredes de casas pobres, cuarteadas, desplomadas y cayendo en ruinas. ¿Qué razón hay para que lo que no ofende en público, hiera en la casa, sino que allí llevamos costumbres suaves y tolerantes, y aquí desapacibles y quisquillosas? Necesario es educar y fortalecer todos nuestros sentidos que por naturaleza son pacientes, si el ánimo trata de corromperlos, debe llamársele todos los días a cuentas. Así lo hacía Cestio, cuando terminaba el día, en el momento de entregarse al descanso de la noche, examinaba su conciencia, ¿de qué defecto te has curado hoy? ¿Qué vicio has combatido? ¿En qué has mejorado? La ira se calmará y hará más moderada cuando sepa que diariamente ha de comparecer ante un juez. ¿Qué cosa más bella que examinar de esta manera cada día? ¿Qué sueño el que sigue a este examen de las acciones? Cuán tranquilo,
profundo y libre, cuando el alma ha recibido su alabanza o reconvención y, sometida a su propio examen, a su propia censura, ha hecho secretamente el proceso de su conducta. De esta autoridad uso, y diariamente me cito ante mí mismo, en cuanto desaparece la luz de mi vista, y mi esposa, enterada ya de esta costumbre, guarda silencio. Examino conmigo mismo todo el día y repaso de nuevo todas mis acciones y palabras. Nada me oculto, nada me dispenso, en efecto, ¿por qué había de temer considerar ni una sola de mis faltas, cuando puedo decirme, cuida de no hacer eso otra vez, por esta te perdono? En tal debate has hablado con excesiva acritud, en adelante no te comprometas con ignorantes, los que nada han aprendido no quieren aprender, reprendiste a aquel con demasiada libertad, por cuya razón has ofendido más que corregido. Considera en lo sucesivo no solamente si es verdadero lo que dices, sino también si puede soportar lo verdadero aquel a quien lo dices. Al varón bueno agrada la reprensión, el malvado soporta con impaciencia al censor. Te desagradan en el convite las agudezas de los chistosos dichas para atormentarle, cuida de evitar las mesas demasiado numerosas, después del vino es más desenfrenada la licencia, porque hasta los mismos sobrios pierden el comedimiento. ¿Has visto a tu amigo irritado contra el portero de algún abogado, de algún rico, porque no le han recibido, y tú mismo te irritaste por él contra el esclavo más despreciable? Te irritarías contra un perro encadenado, después de ladrar mucho, se amansa con el bocado que se le arroja, aléjale y ríe. El portero se cree importante porque guarda una puerta asediada por los litigantes, y su amo, que descansa dentro, dichoso y afortunado, considera como muestra de grandeza y poder una puerta bien guardada, no piensa que es más difícil de pasar el dintel de una cárcel. Reflexiona que necesitas paciencia para muchas cosas. ¿Quién extraña tener frío en invierno, mareo en el mar, sacudidas en camino? El ánimo es fuerte contra las desgracias cuando se encuentra preparado. Te señalan en la mesa un puesto inferior y te irritas contra el que te convidó, contra el nomenclátor y contra el que te prefirieron. ¿Qué te importa, insensato, la parte del lecho que hundes? ¿Acaso un cojín puede honrarte o rebajarte? ¿Has mirado de mal ojo a quien murmuró de tu ingenio? ¿Aceptas esa ley? En ese caso podría odiarte Ennio porque no te deleita, Hortensio buscarte pendencia y Cicerón declararse enemigo tuyo si te burlas de sus versos. ¿Siendo candidato puedes soportar con calma el resultado de los sufragios? ¿Alguno te ha injuriado, pero más que Diógenes, filósofo estoico? En medio de larga disertación sobre la ira, un niño insolente le escupió, y el filósofo soportó el ultraje con dulzura y prudencia. No me irrito, dijo, pero dudo si convendría que me irritase. Nuestro Catón habló mejor aún, un día en que estaba defendiendo una causa, Léntulo, aquel hombre funesto y de facciosa memoria, le arrojó al rostro cuanto pudo arrancar de espesa saliva, y aquel, limpiándose el semblante, le dijo, aseguraré a todos, oh Léntulo, que se engañan los que niegan que tengas boca. Hasta ahora, querido novato, hemos enseñado al ánimo a moderarse, a no sentir la ira o a dominarla. Veamos cómo podremos calmarla en los demás, porque no queremos solamente curarnos, sino curar. Cuidaremos mucho de no intentar calmarla con palabras en sus primeros ímpetus, porque entonces está ciega y loca, le dejaremos tiempo, los remedios son más eficaces cuando declina el mal. No irritaremos los ojos en lo más fuerte de la fluxión para no inflamarlos más, ni los otros malos en el momento de la crisis. El reposo cura las enfermedades incipientes. ¿Para qué sirve tu remedio, dirás, si cura la ira cuando por sí misma se ha calmado? En primer lugar, para que desaparezca más pronto, además evita las recaídas y en último lugar, engaña a esos primeros arrebatos que no nos atreveríamos a calmar. Retíranse todos los instrumentos de venganza, fíngese ira, a fin de que, mostrándose auxiliar, partícipe en el resentimiento, los consejos tengan más autoridad, gánase tiempo, y so pretexto de buscar castigo más enérgico, suspéndese la pena presente, a fuerza de destreza, se da descanso al furor. Si la ira es demasiado violenta, se le atacará por razones de pudor, a las que no resistirá, o por el miedo. Si es más débil, se la distraerá con pláticas agradables, con relatos de cosas nuevas, excitando el deseo de aprender. Dícese que teniendo que curar un médico a la hija de un rey, y no pudiendo conseguirlo sin emplear el hierro,
mientras bañaba ligeramente un tumor en un pecho, introdujo un escalpelo que llevaba oculto en la esponja. La joven hubiese rechazado la operación si abiertamente se la hubiesen propuesto, y soportó el dolor porque no lo esperaba. Algunos no se curan sino con engaños. Al uno se dirá, cuida de que tu furor no regocije a tus enemigos. Al otro, atiende a no perder la reputación de firmeza y elevación de ánimo que todos te reconocen. Me indigno, a fe mía, y no encuentro límites a la venganza, pero es necesario esperar la oportunidad, el castigo llegará. Encierra tu indignación en tu pecho, y cuando puedas vengarte, nada habrás perdido con esperar. Contrariar al iracundo, chocar con el de frente, es irritarle. Necesario es atacarla en diferentes puntos y con precauciones, como por acaso no seas tu persona de tal manera importante que puedas imponer tu autoridad, como hizo el divino Augusto la noche en que cenaba en casa de Bedio Polión. Rompió un esclavo un vaso de cristal, Bedio mandó que lo cogiesen y le diesen una muerte poco común en verdad, quería que lo arrojasen a las enormes lampreas que llenaban su vivero. Quien no hubiese creído que las alimentaba por lujo, era por crueldad. El esclavo se escapó, refugióse a los pies de César y pidió por toda gracia morir de otra muerte y no convertirse en pasto de peces. Conmovióse César ante aquella cruel novedad, y mandó dar libertad al esclavo, romper ante sus ojos toda la cristalería y rellenar el vivero. De esta manera debía César castigar a su amigo, esto era usar bien de su autoridad. ¿Manda sacar hombres del convite para desgarrarlos con nuevo género de tormentos? ¿Quieres por una copa rota dislacerar las entrañas de un hombre? ¿En tanto te estimas que impones pena de muerte delante de César? Si alguien es tan poderoso que puede contrarrestar la ira desde su elevada posición, trátela con dureza, pero solamente cuando es, como acabo de demostrar, feroz, cruel, sanguinaria, porque en estos casos es incurable si no teme algo superior a ella. Demos paz a nuestro ánimo, y la obtendremos por la constante meditación de enseñanzas saludables, por la práctica de buenas acciones, por la dirección del alma hacia el único deseo de lo honesto. Debernos satisfacer a la conciencia, sin trabajar para conseguir buena fama. Aceptémosla, aunque sea mala, con tal de que la merezcamos buena. Pero el vulgo admira las pasiones enérgicas, honra a los audaces y toma por débiles a los plácidos. Tal vez en el primer momento, pero cuando una vida constantemente igual atestigua que la placidez no es indolencia, sino paz del alma, ese mismo pueblo les ama y reverencia. Así, pues, esta pasión cruel y enemiga nada tiene de útil en sí misma, sino que, por el contrario, arrastra consigo todos los males, el hierro y el fuego, pisotea el pudor, se mancha las manos de sangre y dispersa los miembros de sus hijos. Nada deja al abrigo de sus crímenes, sin recuerdo de la gloria, sin temor de la infamia, hácese incorregible, cuando la ira se endurece hasta el odio. Huyamos de este mal, purguemos nuestra mente, estirpemos este vicio hasta en sus raíces, que, por débiles que sean, donde nacieron vuelven a brotar, no procuremos calmar la ira, sino desterrarla por completo, porque, ¿qué temperamento ha de guardarse con una cosa mala? Y así lo conseguiremos, si nos empeñamos en ello. Nada nos aprovechará tanto como el pensamiento de la muerte, dígase cada cual como si hablase a otro, ¿de qué sirve dar rienda suelta a la ira, corno si hubiese nacido para la eternidad y disipar esta corta existencia? ¿De qué sirve trocar en dolor y tormentos de otros, días que pueden pasarse en honestas complacencias? Estos bienes no permiten prodigalidad, ni tenemos tiempo que perder. ¿Por qué precipitarnos al combate? ¿Por qué provocar el peligro? ¿Por qué, olvidando nuestra debilidad, cargarnos con pesadas enemistades y siendo tan frágiles, alzarnos para quebrantar a los otros? La fiebre, o cualquiera otra enfermedad del cuerpo, impedirá muy pronto las violencias de estos odios que llevamos en implacable pecho, muy pronto se interpondrá la muerte entre los que luchan con más obstinación. ¿Por qué sublevarnos y perturbar nuestra vida con discordias? El hado se cierne sobre nuestra cabeza, registra los días perdidos y se va acercando de hora en hora. Ese momento que destinas a la muerte de otro, se encuentra tal vez muy cercano de la tuya. ¿Por qué no has de recoger más bien tu corta vida, y hacerla tranquila para ti y para los demás? ¿Por qué no has de procurar más bien hacerte amar durante tu existencia y lamentar después de tu muerte? ¿Por qué has de trabajar en la caída del que te trató con altivez?
¿Por qué has de empeñarte en asustar con tus fuerzas a ese otro que ladra detrás de ti, y que, vil y despreciable, es molesto para sus superiores? ¿Por qué irritarte contra tu esclavo, contra tu señor, contra tu patrono, contra tu cliente? Ten paciencia por un momento, he aquí la muerte que viene y a todos nos hace iguales. Con frecuencia nos divertimos en los espectáculos matinales de la arena al ver la lucha de leones y toros encadenados juntos, desgarranse mutuamente y allí está esperando el que ha de rematarles. Lo mismo hacemos nosotros, atormentamos al que comparte nuestra cadena, mientras que igual fin amenaza a vencidos y vencedores, y tal vez en la primera mañana. Mejor es que pasemos en reposo y en paz los pocos días que nos quedan, y que nadie mire con odio nuestro cadáver. Más de una pendencia ha terminado a los gritos de los incendiados en las cercanías, y la presencia de una fiera ha separado al ladrón y al viajero. Imposible es luchar con un mal pequeño, cuando domina miedo mayor. ¿Qué tenemos que ver con los combates y emboscadas? ¿Puede tu ira desear al enemigo algo más grande que la muerte? Permanece tranquilo, que morirá, pierdes el trabajo al querer hacer lo que ha de suceder. No quiero precisamente matarlo, dices, sino condenarlo al destierro, a la deshonra, a la ruina. Antes perdono al que desea la muerte al enemigo que el destierro, porque esto es propio de ánimo no solamente malo, sino vil. Ora pienses en penas graves, ora en leves, considera cuán corto tiempo soportará él su dolor y experimentarás tu culpable placer en el padecimiento ajeno. Exhalamos vida a la vez que respiramos. Mientras permanezcamos entre los hombres, respetemos la humanidad, no seamos para nadie causa de temor o de peligro, despreciemos las pérdidas, las injurias, las ofensas, las murmuraciones, y soportemos con magnanimidad pasajeros contratiempos. Al volver la cabeza, como suele decirse, encontramos la muerte.